Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El viernes se usaron de forma intensiva las turbinas de las principales hidroeléctricas, esa es la información que se conoce, y también se conoce y se ha alertado que Masar, por ejemplo, ha perdido unos 1.20 metros de su embalse, Amalusa Paute ha perdido 1.13 metros, entre otros, y desde el sector industrial se ha alertado que el gobierno a través del SENACE emitió una disposición para imponerles cortes del 100% al sector industrial o entre las 8 y 18 horas durante al menos 15 días hasta recuperar las reservas energéticas de la central Masari. Claro, el gobierno ha decidido reducir los horarios de los cortes en todo el país y las autoridades incluso han asegurado que ha estado lloviendo, que esto ha mejorado los embalses de las hidroeléctricas como Masar y se ha aumentado también la producción de Coca-Codo. Se conoce que las lluvias van a mantenerse, sin embargo, hay quienes alertan, por ejemplo, Jorge Luis Hidalgo, quien es gerente manager de Green Power International y es consultor empresarial. Él ha alertado en las redes sociales que Coca-Cola Sinclair redujo su generación a 500 megavatios cuando los días previos había llegado a superar los 900 megavatios y dice esto hace que trabajen a full capacidad, por ejemplo, Mazar, Paute, Soplador y San Francisco, y que Mazar termine perdiendo más de un metro del embalse, así como Amalusa. Y este sistema de energía eléctrica en nuestro país lamentablemente sigue estando en terapia intensiva, eso opina el experto. Lo que sí es bastante curioso es de este pedido que hace, bueno, más que pedido, obligación que hace el gobierno nacional y que, bueno, dispone al sector industrial un racionamiento del 100% de la energía durante 10 horas diarias por 15 días al menos. Y, y bueno, hay ya los comunicados de los respectivos gremios empresariales que advierten de las nefastas consecuencias que tendría esta medida, porque claro, las industrias tienen que continuar. Si es que paran, se para la producción, se para el trabajo, se para todo. Estamos justamente con don Francisco Rivadeneira, quien fue director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, y vamos a hablar del impacto económico de esta medida, cómo entender esta medida que, bueno, por un lado reducen los cortes a toda la gente, pero por otro las industrias tienen que apagarse, básicamente. Ya hay las alertas que se prenden desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, desde la Cámara de Comercio de respectivas ciudades que alertan sobre esta situación. Y bueno, los gremios industriales han pedido al gobierno buscar otras soluciones como el uso más eficiente de la energía y un plan de energías alternativas para evitar el menor impacto social económico que ya lo estamos viviendo. Gracias a Francisco Rivadeneira por estar con nosotros. Bienvenido, Francisco. Y bueno, ¿cómo vemos todas estas medidas que se están dando en el país? La decisión del gobierno, la última que ha prendido las alarmas en todo el sector empresarial e industrial. Bueno, muy buenos días, Verónica. Un enorme gusto de nuevo el poder verte y compartir este espacio contigo. Gracias, Gracias de Francisco. nuevo. Igualmente. Gracias de nuevo a ti y obviamente a Radio Sucesos por la gentil invitación y mando un cordial y afectuoso saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Mira, yo soy víctima de nuevo de este tema de los cortes de energía. Te cuento que recién esta mañana me empapé que en mi zona han cambiado los horarios, así que ahorita estoy sin luz. Así que esperemos que no se vaya a cortar la calidad de la comunicación. Si fuese el caso, tendré que apagar la cámara para asegurar de que nos puedan escuchar y podamos dialogar. Ese es un ejemplo en la práctica de la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, más allá de eso, respondiendo a tu pregunta, o sea, no hay nada, no hay otra manera de expresarse que decir esencialmente de que estamos realmente preocupados por la situación en la que se encuentra el país. Estos cortes energéticos van a tener una consecuencia muy negativa a la final y por ahí quisiera comenzar Por en favor. en el segundo, lo que queda de este semestre del año. Veía que las cifras del Banco Central de crecimiento de la economía habían bajado con relación a lo que habían planteado la última vez. Ya están hablando de menos de un crecimiento de 1 punto, pero la verdad es que como van las cosas, si esto se sigue extendiendo y sobre todo hay afectaciones tan graves en el sector productivo como lo que tú acabas de decir,
el escenario más probable es que a final de este año terminemos cerrando con decrecimiento, o sea, menos cero, y no me sorprendería que ahora en octubre, que salen, son las reuniones de lo que llaman reuniones de otoño del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde se actualizan las cifras de crecimiento del PIB de todos los países, estemos de nuevo en negativo. Lo Así. que eso es terrible, porque eso implica que primero toda esta expectativa que había que este segundo semestre iba a mejorar la economía del país con relación a la primera, prácticamente desaparecerá, seguiremos en recesión. Y más allá de los números y de los temas macroeconómicos, como tú ya lo mencionaste, esto tiene un efecto real que básicamente termina viéndose en el ciudadano a pie. O sea, todos terminamos siendo afectados con esto. Ahora, específicamente lo que tú mencionas, esta última decisión que ha tomado el gobierno de cortar durante 15 días básicamente la conexión al sistema centralizado del sector empresarial y particularmente el industrial es terrible. Realmente demuestra a la final y es entendible, quiero dejar esto absolutamente claro a la ciudadanía, a los que lo escuchan, es entendible. El gobierno no controla el clima. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que explica básicamente por qué permanentemente estamos Claro. cambiando de horarios, de cortes, etcétera, de opciones. Dependemos, al fin y al cabo, como tú dijiste claramente, de si llueve o no llueve y si llueve en los lugares correctos, sobre todo en el Austro, donde está gran parte, está concentrada la mayoría de la energía hidroeléctrica. Entonces, unos días llueve, entonces mejora, otros días deja de llover y termina siendo a la final un problema para toda la ciudadanía y el sector productivo. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno no tenga hasta cierto nivel algo de responsabilidad, porque siempre se puede trabajar en conseguir opciones alternativas, sobre todo de energía termoeléctrica. Entiendo que sí se lo ha trabajado, como el tema de la barcaza turca y que se vienen cerca de 1.000 megavatios adicionales en los próximos meses hasta el próximo año. Pero claro, eso ya es muy tarde para resolver esta coyuntura actual. Entonces, ¿qué es lo que le toca? Y te paso después con esto, Verónica, la palabra. ¿Qué le toca hacer al sector empresarial, al sector industrial? Es tener que adaptarse ante esta situación de cambios permanentes. Entiendo que, por ejemplo, con esta decisión de que no pueden trabajar durante el día conectados al sistema centralizado, muchos han tomado la decisión de mover parte, por lo menos, de sus horarios de trabajo a la noche, lo que tú sabes que eso es complicado, porque primero hay que pagar más a los trabajadores cuando trabajan en horas nocturnas y implica dividir los procesos de producción en diferentes periodos y eso termina afectando el costo de producción y la competitividad del sector. Entonces, es verdaderamente una pena el haber tenido que llegar a esta situación. Ahora, sí es importante, y ahí te dejo para ver si tenemos tiempo de conversar, me gustaría un poco hablar sobre cuáles deberían ser las soluciones, porque mucho hablamos sobre la situación y el problema, pero muy poco sobre las soluciones. Te paso la palabra, querida Verónica. Gracias, Francisco. Bueno, esto que está pasando obviamente va a repercutir en los empleos, en el costo de los productos de las distintas industrias y bueno, todo eso va a encarecer más la vida de la gente al final del día, ¿no? Apuntaba un comunicado de la Cámara de Comercio de Quito en que muchos puestos de trabajo no van a poder mantenerse con una medida tan drástica, no van a poder sostener el empleo en estas condiciones, lo que usted apunta también, Francisco, que muchas industrias van a tener que cambiar los horarios y obviamente eso repercute en más costos de producción y claro, al final del día todo se va encareciendo. Eh, ¿Qué podemos hacer entonces si es que el gobierno impone esta medida que no se ve muy lógica, ya que se reducen por un lado los cortes a la gente, pero a las industrias les están complicando y a la final eso termina complicando todo? ¿Qué se podría hacer entonces? ¿Cuál sería la propuesta desde el lado del sector empresarial e industrial? Bueno, primero, antes que nada, tú acabas, Verónica, de topar un tema fundamental, que es el tema del efecto que esto tendría en el empleo. Yo diría que es demasiado temprano para sacar conclusiones si va, como muchos están preguntando y están preocupados de que si va a haber, digamos, básicamente despidos. Creo que es muy temprano para llegar a esa conclusión. Pero no cabe duda, Verónica, que si esta situación se extiende así a más allá de estos 15 días, hasta finales del año, el próximo año, tarde o temprano muchas empresas y particularmente las pequeñas y medianas que no tienen, por ejemplo, la capacidad de autogeneración,
van a tener que comenzar lamentablemente a prescindir de gente y eso sería terrible porque recuerda que estamos ya con un nivel de desempleo brutal en este país y sobre todo de subempleo y esa es para mí a título personal la consecuencia principal por la cual estamos en esta situación de inseguridad. Así que eso es una manera de seguir alimentando las filas del crimen organizado internacional aquí en el Ecuador. Y eso es terrible. Entonces, ese es el primer punto que te quería mencionar. El segundo, que eso es lo que yo estuve trabajando de manera permanente a través de un ejercicio de persuasión que se logró finalmente recientemente, que sentarnos en una mesa con el ministro de Energía, la ministra de la Producción, que es la contraparte normal del sector productivo, la ministra del Ambiente, no tanto como ambiente, sino porque, como tú sabes, Verónica, los que nos escuchan, ella está a cargo de ahorita el COE Nacional, y este es el tema principal del COE Nacional que se está manejando. Y esto tiene además otros efectos, y va a tener, ojo, otros efectos, porque esto sí, por ejemplo, esto va a afectar el agua potable, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y en general también hay un problema de agua en general, y eso afecta a la agricultura. Entonces, no es solo la electricidad y el consumo de electricidad, esto tiene otras consecuencias de aristas. Entonces, lo que habíamos pedido en esa reunión que se dio la semana anterior fue justamente la necesidad de tener un espacio permanente de diálogo, algo así como una mesa de trabajo, donde pueda el sector privado, a través de los gremios, particularmente con estos tres ministros, saber con anticipación cuándo van a haber estos cambios, explicarle a los ministros, a los tres al mismo tiempo, de justamente cuáles son los impactos de tomar este tipo de decisiones y tratar de reducir al máximo los efectos, básicamente, entre otras cosas, buscando, por ejemplo, que las zonas en las ciudades, en el territorio nacional, donde hay un mayor asentamiento de empresas y de industrias en particular, por ejemplo, los parques industriales, no se les corte la luz, se les corte menos tiempo, etcétera. Ese tipo de cosas permite un poco reducir este impacto. Y por otro lado, que el gobierno dé todas las facilidades posibles para que eso ya lo ha hecho. Ahora hay que ver si en la práctica funciona para, por ejemplo, la autogeneración de energía. Entonces, por el tema este de la posibilidad de traer generadores, ¿no es cierto?, sin pagar aranceles, con mayor espaciamiento al diésel que requieren esas máquinas para funcionar, pero todo tiene límites. Ninguna, por más grande generador que tú tengas, excepto que tengas literalmente una generadora de energía tipo una pequeña hidroeléctrica, o energía solar permanente a través de en tus fábricas, etcétera, la mayoría de las empresas solo pueden generar durante un cierto tiempo, Claro. antes de tener que apagar los equipos, porque si no se terminan fundiendo. Bueno, es bastante complejo toda esta situación y como usted menciona, Francisco, después veremos los impactos de lo que podrá pasar con estas medidas, pero así a breves rasgos, lo que podríamos ver entonces es que, bueno, las empresas tengan que ajustarse, las industrias cambiar sus horarios y eso va obviamente a encarecer los costos porque va a tener que pagarse muchísimo más a la gente que trabaje en las noches. ¿Qué otros efectos tendría o va a tener estos 15 días, si es que se dan estos 15 días de este, bueno, de este apagón que tienen que tener las industrias? Bueno, como ya lo he indicado, o sea, va a haber efectos definitivamente en los precios, en los volúmenes de producción, en los costos en general, porque van a tener que reducir la cantidad de producción. Esperemos, vuelvo a insistir, que no haya impactos en el empleo. Esperemos que si mientras que sea corto no debería haber un efecto en los precios sustancial, pero vuelvo a insistir, si esto se extiende, quien va a terminar pagando los platos rotos es el ciudadano, ¿no? Porque habrá un aumento de los precios porque habrá una reducción de la producción. Esa es economía básica, como tú sabes, Verónica. Claro, Ahora, lo que sí es importante, que Verónica, si tú me permites, antes de terminar, por es favor. pensar hacia el futuro. O sea, no podemos seguir en el Ecuador, que es un país que es riquísimo, y quiero dejar esto claro, riquísimo en posibilidades para generar energías renovables. No puede ser posible que cada tanto tiempo terminemos en esta situación. Para eso, lo recomendable es hacer un ejercicio parecido al que yo planteé cuando fui ministro de Comercio Exterior para lo que es básicamente la política de acceso a los mercados internacionales. No tener todos los huevos en la misma canasta. Eso es lo que hicimos en las negociaciones, diversificar y negociar con diferentes zonas del mundo, y eso te reduce el riesgo.
Ejemplo de eso, el acuerdo con Corea, el acuerdo con China, entrar al Asia y no solo depender de Estados Unidos de Europa. Así es. Usando la misma idea, Verónica, aquí, no debemos depender De la exclusivamente de la hidroeléctrica. energía hidroeléctrica y peor aún, ya no es la tendencia hacia allá, no van las cosas en estos megaproyectos hidroeléctricos, donde inclusive a mediano plazo las multilaterales dejarán de financiar por los costos ambientales y sociales que tienen. La solución es, sí, hidroeléctrica, pero pequeños proyectos en diferentes zonas del territorio, mejor donde están el origen del agua arriba en la montaña. Eso, y ahí existe el espacio, ahora que se plantea subir de nuevo a 100 megavatios, que entre inversión nacional y extranjera a desarrollar este tipo de proyectos. Pero también hay que apostarle a la solar, que todas las fábricas se lleguen de paneles solares para que sean suficientes. Hay que apostarle a la eólica, como lo hizo Loja. La mayoría de la energía eólica no está en territorio, sino en el continente, sino en el mar. No se ha trabajado en identificar áreas dentro del mar donde se podría generar este tipo de energía eólica, como lo hace, por ejemplo, Holanda, de manera muy exitosa. Y finalmente, mi querida Verónica, está el tema de la geotermia. El Ecuador es literalmente una máquina de producción de generación eléctrica, porque todo el país es volcánico. Se podría trabajar efectivamente en desarrollar proyectos geotérmicos como lo ha hecho Islandia y volvernos absolutamente autosuficientes. Y esa es la única energía que no tiene estos ciclos que tienes que depender que si llueve no llueve, si hay sol no hay sol, si hay viento no hay viento, eso es permanente. Pero para lograr eso, mi querida Verónica y los que me escuchan, se requiere absolutamente que se aclaren los precios reales de la luz eléctrica en este país y que se dé todas las facilidades para que estas inversiones que son costosas lleguen al país. Cuando, por ejemplo, uno limita en los contratos de inversión la cantidad de beneficios que se les puede dar, esas cosas no terminan nada más nada menos que eliminando esa posibilidad. Así es, hay muchas opciones. Varios expertos han estado aquí en estos micrófonos conversando sobre los proyectos que se han presentado, que están en papel, lamentablemente en papel hasta que llega la nueva crisis y volvemos a hablar de lo mismo, pero ojalá se tomen acciones y bueno, está sobre la mesa lo que se puede hacer y la solución a todo esto. Yo quiero agradecerle a Francisco Rivadeneira, quien fue director ejecutivo del Comité Empresarial. Por cierto, Francisco, ¿por qué salió del Comité Empresarial? Bueno, simplemente y llanamente por maneras diferentes de pensar cómo se tiene que justamente atacar este tipo de temas y sobre todo cómo generar gestión y resultados, ¿no? De manera muy respetuosa, yo respeto y agradezco a todos los que tuvieron la gentileza de invitarme a participar y básicamente desde la dirección ejecutiva liderar el ejercicio conjuntamente con la presidencia a los gremios del país, pero con algunos, no con la mayoría, afortunadamente, pero con algunos simplemente no compartimos la misma visión de cómo hacer las cosas para generar resultados. Yo creo en un trabajo de persuasión, yo creo en un trabajo de generar resultados que sean sostenibles en el tiempo, pero entiendo que para muchos lo importante es la coyuntura, ¿no? Hay que resolverlo inmediato y tal vez necesitando una persona con otro tipo de perfil para poder lograr esos objetivos. Bueno, gracias por su respuesta, Francisco Rivadeneira, quien fue director del Ejecutivo del Comité Empresarial. Ahora nos da, bueno, su visión como empresario respecto a toda esta crisis energética y las últimas disposiciones del gobierno, pues que tienen con mucha preocupación al sector industrial y a todo el país. Gracias, Francisco, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti, Verónica. Siempre un enorme placer de poder compartir este espacio con ustedes y un saludo a los que nos escuchan y a todos los amigos de la radio.